Buenos días a todos. Gracias por estar por aquí hoy. Como decía Silvia ahora mismo, se abre el plazo de alegaciones al currículo, por lo tanto nosotros se lo vamos a exponer. Ustedes harán las preguntas que crean oportunas y si se considera en esta reunión que hay que hacer alguna modificación que se pueda hacer, pues también se hará. Digo que se puede hacer porque nosotros hemos trabajado en este currículo durante 2 años. Ha sido un tira y afloja, no solo con la Consejería de Educación, que ha brindado su ayuda y todo su apoyo, sino también con el Ministerio. Y hemos tenido que cumplir una serie de criterios que no podíamos mover, ¿de acuerdo? Entonces no hemos podido trabajar con toda la libertad posible, pero ahora en la presentación que ustedes van a ver, se darán cuenta de que por lo menos hemos intentado mejorar algo que en principio venía del Ministerio bastante desordenado, ¿vale? Bien, pues la presentación vendrá dividida en 2 partes. Una es una parte general, que es común, va a ser la misma para todas las materias, en la que nosotros vamos a explicar en qué condiciones nosotros nos encontrábamos en el momento de recibir los currículos del MEC, cómo recibimos esos currículos y cuál fue el proceso que seguimos, no solo en la Comisión de Tecnología, sino también en la de otras materias, para desarrollar el currículo. La segunda parte de la presentación ya es específica para tecnología, ¿de acuerdo? Pero es interesante que veamos las 2 partes para entender por qué hemos llegado al producto final. Bueno, la intención de todas las comisiones era crear un currículo que fuera funcional, ¿de acuerdo? Un currículo que nosotros no lo tuviéramos únicamente cuando elaboramos las programaciones en septiembre, sino que además lo usáramos a lo largo del curso y lo tuviéramos ahí a mano. Un currículo que fuera competencial en la línea en la que ya se estaba trabajando desde el 2007, que fuera inclusivo, es decir, que favoreciera el aprendizaje a todo tipo de alumnado, que nadie se viera excluido del aprendizaje y que hubiera una integración curricular no solo entre los currículos de la misma de otras materias del mismo nivel, sino que también dentro de la misma materia estuviera integrado con las diferentes etapas. Es decir, que el currículo de primaria correspondiera al de secundaria, fuera una línea continua con el de secundaria después y con el de bachillerato. En tecnología nosotros no tenemos ninguna correspondencia en primaria, ninguna. Al contrario que otras materias como lengua, matemáticas, idioma, ¿vale? Y aprovecho la oportunidad para poner sobre la mesa un tema de debate que me gustaría que lo llevaran ustedes a sus centros y también a los EOEP correspondientes. Nosotros, cuando hacemos las adaptaciones curriculares en tecnología de un alumno que tiene un nivel competencial de tercero de primaria, de cuarto de primaria, ¿qué criterios de evaluación ponemos? Porque no hay tecnología en primaria. Entonces, yo no entiendo. No quiero abrir el debate ahora, si quieres pues lo abrimos. Pero yo no soy un entendido de eso, pero me gustaría que fuera tema de debate, incluso entre nosotros, a lo mejor después, ¿vale? Para ver qué ponemos. De hecho, todas las comisiones curriculares tenían representantes de primaria dentro de sus integrantes, pero tecnología no tenía ninguno. Nosotros solo nos tuvimos que reunir en un momento con la Comisión Curricular de Ciencias Naturales de primaria, porque los criterios 6 y 7 de Ciencias Naturales tenían que ver con algo que tenía relación con nosotros, que era mecanismo, ¿vale? Pero de resto nada. Obviamente, a esos alumnos nosotros tenemos que hacerles una adaptación de aula, porque si el alumno tiene problemas en matemáticas y por eso tiene una adaptación, nos va a afectar a nosotros. Pero eso no quiere decir que tenga que tener una adaptación oficial en tecnología. Es como si la tiene en lengua, entonces la tiene también en todas las materias, porque no se sabe expresar. ¿Vale? Entonces, aprovecho esta oportunidad, ya que estamos aquí reunidos todos, para que abramos ese debate en cualquier momento en nuestros centros, con nuestro orientador, porque supongo que nos habremos encontrado con ese tema. Y me gustaría que se resolviera. No tengo la solución, ¿vale? Yo no tengo la solución. Vale, pero trabajando con esto empezamos a pensar y decimos, bueno, y los demás sí tienen sus participantes en primaria, pero nosotros no tenemos ninguno. Bien. Bueno,
Una novedad que sí va a existir en los currículos de este año, o en el 2016, cuando se aprueben, era que queríamos que el criterio de evaluación tuviera un aspecto nuclear. Es decir, que comprendiera tanto los contenidos como los objetivos de etapa, como las competencias e incluso los estándares evaluables. ¿Vale? Que en la descripción del criterio de evaluación estuviera comprendido todo eso. Más adelante vamos a desarrollarlo. Y bueno, lo de favorecer también la transición de las etapas, que ya lo comenté antes. Además, necesitábamos que la metodología estuviera incluida en él y que atendiéramos a la diversidad correctamente. Todo lo que acabo de explicar se puede resumir en ese gráfico. Es decir, una maceta donde está creciendo una planta. Las semillas se pusieron en 2007, cuando empezamos a trabajar con un currículo competencial, que era el currículo LOE. Hay un trabajo por parte del profesorado que elaboró situaciones de aprendizaje. Nosotros, los que estamos aquí, que estamos elaborando situaciones de aprendizaje, que estamos elaborando trabajos, ejemplos para trabajar determinados criterios, y la planta fue creciendo. Entonces, a diferencia del currículo del 2007, nosotros ya tenemos un trabajo avanzado, no nos coge de nuevo. Para tranquilidad de todos, y supongo que ustedes ya lo habrán visto, o si han observado los criterios de evaluación del OMSE, se darán cuenta de que realmente no hay una diferencia sustancial en los criterios de evaluación. Los contenidos prácticamente son los mismos. ¿Vale? Cambian alguna redacción, cambian redacciones de los criterios de evaluación, obviamente, porque queremos incluir más cosas, pero en tecnología tenemos la suerte de que las cosas que nosotros hemos hecho hasta ahora, durante estos 7 años, siguen valiendo. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿con qué situación nos encontramos de partida? ¿Vale? ¿Con qué novedades nos encontramos en el Real Decreto que nos envía el MEC? Pues que no hay objetivos de materia. Para nosotros, y para mí a nivel particular, es un alivio, porque nosotros estábamos trabajando con un currículo LOE que tenía objetivos de materia, objetivos de etapa, competencias básicas, contenidos, y teníamos que poner aquello en diferentes columnas, ¿no? En algunos cursos del SEP se tuvo que hacer, y relacionarlos, a ver dónde estábamos tocando, en qué criterios, en qué unidades didácticas estábamos tocando todo eso. Un follón. A mí me parecía un follón. Ahora no se secuencian los currículos por cursos. En tecnología nosotros estábamos acostumbrados a eso, porque tampoco en la SLOE tampoco estaba secuenciado por cursos. Quien hizo la secuenciación fue la Asociación de Profesores de Tecnología, en su momento. Una recomendación, ¿vale? Porque no podía hacerlo de forma oficial. Aparece el concepto de ciclo en la ESO, creo que en primaria desaparece, ¿vale? Y las materias se clasifican de otra manera, en troncales, en específicas y en de libre configuración autonómica. En secundaria sabemos cuál es la de libre configuración autonómica, que es la que tiene que ver con prácticas comunicativas, ¿no? Las nuestras son todas específicas, excepto la tecnología de cuarto de la ESO, que es troncal. ¿Qué importa eso? Hombre, en el MEC las materias específicas no traían los contenidos. Nosotros recibimos unos currículos de tecnología de la ESO sin contenido. Sin embargo, en la tecnología de cuarto sí tenía contenido, pero era la única, ni siquiera tampoco las de bachillerato. Teníamos que ponerle nosotros los contenidos. ¿Vale? Bueno, y aparecen dos nuevos elementos. Uno que está creando muchos quebraderos de cabeza, que son los estándares de aprendizaje evaluables, y la metodología didáctica ya aparece integrada en los currículos. Es decir, ya aparecen recomendaciones u obligaciones de cómo se debe dar los contenidos que aparecen en los criterios de evaluación. ¿Vale? Bien. A mi entender, el currículo que nosotros recibimos del Ministerio, y no solo pasa en esta materia, sino en otras muchas, era incompleto. Estaba incompleto. Aparte de desordenado. Venían criterios de evaluación a los que correspondían una serie de estándares, pero había estándares que no tenían ninguna relación con ningún criterio de evaluación, había criterios de evaluación a los que no tenían ningún estándar evaluable, y entonces hubo que ordenar eso. ¿Vale? Bueno, y se establece el marco competencial, un nuevo marco competencial que, casualmente, el marco competencial que establece el Ministerio de Educación era muy parecido, casi del todo parecido, al que nosotros estábamos llevando
en la Comunidad de Canarias con el tema de las competencias básicas, ¿no? Y todo lo agregado, lo del PROIDEAC y toda esa historia, ¿no? Bien. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Nosotros ya teníamos algo avanzado sobre ese marco pedagógico y bueno, también estábamos en el trabajo de integrar todos esos procesos de diseño y evaluación de estos aprendizajes competenciales. Ya estábamos realizando un trabajo a nivel particular como profesores de materia en el que nosotros integrábamos determinados aprendizajes, no solo los que tenían que ver con nuestra materia, sino los que tenían que ver también con otras, y estábamos realizando situaciones de aprendizaje compartidas en las que también se le daba salida y se le daba atención a los alumnos que tenían más dificultades, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo primordial era mantener el trabajo que nosotros habíamos estado haciendo ya desde 2007 y cumplir al mismo tiempo con las especificaciones que nos daba el Ministerio, ¿vale? Bien. Bueno, ¿cuál fue el proceso que nosotros seguimos para eso? Pues estaba dividido en 4 metas, pero nos encontramos con un problema importante. A veces, en los criterios de evaluación, había un sesgo disciplinar muy alto, que no correspondía con el nivel al que nosotros teníamos que impartir en donde nosotros teníamos que utilizar esos criterios de evaluación. Eran unos contenidos muy altos, ¿de acuerdo? En algunos currículos se daba mucha importancia a los conceptos que se tenían que aprender y en otros se le daba más importancia a los procedimientos. Entonces, eso denotaba una falta de coordinación entre las diferentes comisiones que habían realizado esos currículos en el Ministerio. Habían incoherencias entre esos criterios de evaluación, como les comentaba antes, de que habían algunos estándares de evaluación que estaban desordenados, a nuestro entender, que no coincidían con los criterios a los que estaban relacionados. Eso no solo pasaba en tecnología, sino también en otras materias. A veces había unos criterios que estaban demasiado desglosados, con lo cual nosotros podíamos cogerlos y unificarlos para que no fueran tal cantidad de criterios. En tecnología no tuvimos tampoco mucho problema porque no habían muchos, pero habían otras materias, como lengua, por ejemplo, que tenían 104, 106 estándares, 40 y pico criterios de evaluación. Eso había que reducirlo. Y la consigna era rebajarlo hasta unos 14 o 15, un poquito menos si era posible, criterios de evaluación, para facilitar la evaluación después, ¿no? Posterior. No estaba secuenciado por cursos y después se le daba demasiada importancia a procesos cognitivos diferentes a los que tenían que ver con la reflexión, con el análisis, con la valoración, ¿vale? Que tampoco coincidía con el marco competencial que nosotros queríamos realizar. Bien, una vez identificados los problemas con los que nos encontrábamos en el currículo del MEC, se dividió el trabajo en 4 partes. Una primera, que era la de reorganizar todos esos criterios, ver cuáles se podían unificar, si se podía simplificar incluso, para que el currículo fuera más reducido y más útil, secuenciarlo a lo largo del currículo. Después tuvimos que elaborar, redactar los nuevos criterios de evaluación. Si ustedes han leído los de unos y los de otros, los del MEC y los de la Comunidad Canaria, verán que la redacción es diferente en muchos casos. Y más adelante se elaborarían las introducciones y el tratamiento de los contenidos, es decir, lo que viene antes de todos los criterios en el currículo. Y, por último, y es en la meta en la que nosotros estamos ahora, que es la elaboración de las rúbricas, ¿vale? Todo esto que parece que son 4 pasos nada más, fue un trabajo bastante complicado, porque las comisiones elaboraban una propuesta, esa propuesta se llevaba a la comisión de seguimiento la devolvía con determinadas apuntes o anotaciones, nosotros teníamos que valorar si era correcto o no, si era viable incluirlas. Bueno, fue un continuo ida y venida del trabajo, ¿vale? Bien, en la meta 1 nosotros detectamos cuáles eran los estándares que no tenían asociados ningún criterio y teníamos que crear nuevos criterios. Porque una cosa que sí había que respetar bajo cualquier motivo era la de mantener los estándares de aprendizaje. Si no,
después el Ministerio no nos iba a aceptar nuestro currículum, ¿vale? Con lo cual, si había algún estándar de aprendizaje al cual no estaba asociado ningún criterio de evaluación, como ocurrió en algún caso, en alguno de nuestros currículos, teníamos que crear un criterio de evaluación especial para eso, ¿vale? Unificamos unos cuantos porque consideramos que había algunos criterios que eran muy parecidos y que se podían unificar en una redacción de uno solo, siempre fijándonos en cómo estaban los criterios de la LOE, es decir, no partíamos de la nada, sino que teníamos criterios de la LOE al lado, y generamos un documento en función de eso que se envió a la comisión de seguimiento para ver si era correcto, ¿vale? Esa fue la primera parte de la meta 1. A continuación, una vez dado el visto bueno por la comisión de seguimiento, lo que teníamos que realizar era una redacción de tal manera que incluyéramos los objetivos de etapa, cómo trabajaba nuestra materia los objetivos de etapa, que ustedes saben que son comunes a todas las materias que hay en la secundaria, cómo se trabajaban las competencias básicas, cómo se trabajaban los contenidos y cómo se trabajaban los estándares de aprendizaje. Y todo eso había que incluirlo en la redacción del criterio, ¿vale? En los criterios LOE, la negrita era el criterio de evaluación y lo que había a continuación era una explicación del criterio que era una recomendación. En el criterio LOMSE, ahora ya no es así. La negrita es la explicación, es la redacción del criterio y lo que hay a continuación es la explicación del criterio y es prescriptivo. Es decir, estamos obligados a cumplir lo que pone ahí en la redacción, no así en la LOE. ¿Por qué? Porque está incluido todo lo que tenemos que tratar, incluidos los estándares de aprendizaje. Y desde el primer momento que el estándar de aprendizaje esté incluido en la redacción del criterio, tenemos que trabajarlo, ¿vale? Entonces, para no liarnos, lo que nosotros debemos fijarnos únicamente es en el criterio de evaluación. Si nosotros trabajamos bien el criterio de evaluación, estaremos trabajando bien los objetivos de etapa, los estándares de aprendizaje y las competencias básicas, aparte de los contenidos, claro, lógicamente. Los estándares de aprendizaje son terminales. El alumno los adquiere al final de la etapa. Por tanto, aunque ustedes vean que en los criterios de primero de la ESO, en cuadrito, en la nueva forma de representar ahora mismo los criterios de evaluación, aparecen que están relacionados con el criterio 8, 9 y 10, con los estándares de aprendizaje 8, 9 y 10, no quiere decir que el alumno vaya a conseguir esos estándares completos en primero de la ESO. Es imposible. Va a conseguir una parte que va a contribuir al estándar de aprendizaje. Después le explicaré un poquito más acerca de esto, ¿vale? Bien. Bueno, aparte, no era fácil meter todo esto en un criterio. Aparte de eso, teníamos que integrar procesos cognitivos, emocionales y psicomotrices. Bien, porque queríamos que el criterio en sí fuera lo único que el profesor debía trabajar, porque englobaba todo, ¿vale? Teníamos que construir criterios longitudinales, es decir, aquellos que trabajamos durante todos los cursos, pero en un nivel determinado. En la tecnología de la ESO se trabajan todos los criterios, tanto en primero, en segundo como en tercero, pero en un grado de dificultad diferente. Criterios longitudinales, transversales, aquellos que tienen que ver con contenidos transversales que trabajan también otras materias, como en nuestro caso habíamos puesto anotaciones en la descripción del criterio que tienen que ver con el medio ambiente, con la huella digital, que tiene que ver con la seguridad en las TIC, ¿vale? Y específicos, aquellos en los que solo se trabajaban en un determinado nivel de nuestros currículos. Eso se ve más, sobre todo, en bachillerato, ¿vale? Porque en la ESO casi todos son, bueno, por no decir todos, son longitudinales, ¿no? Bien, aparte de eso, ya sabemos todo lo que tenemos que meter en un criterio, pero ahora hay que darle un sentido, hay que redactarlo. Y para redactarlo, además de intentar que todo eso estuviera dentro, teníamos que preparar el criterio para que después fuera fácil obtener la rúbrica de ella. Entonces teníamos que tener en cuenta, en la sintaxis del criterio, que hubiera verbos observables que después fueran a la rúbrica, ¿vale? Que fuera fácil de obtenerlos para la rúbrica.
que hubiera unos contenidos asociados, que se ofreciera pistas metodológicas, es decir, que se le dijera al profesor cómo podría trabajar sin restringirlo demasiado, cómo podría trabajar ese criterio. ¿En qué contexto? Nosotros hacemos alusión en algunos criterios a que lo primordial es que cuando se pongan ejemplos en el contexto cercano del alumno, ¿vale? Yo cuando estudié en bachillerato no aprendí lo que era un clima continental hasta la primera vez que no fui a Madrid, porque el clima continental no existe en una isla. Entonces, nosotros cuando tenemos que dar contenidos, tenemos que hacerlos en un entorno más cercano al alumno, porque si no, no nos lo entenderá. Se lo creerá, pero no nos entenderá. Y después una finalidad. ¿Para qué tiene que aprender eso? En resumen, el criterio debe responder a 3 preguntas. ¿Qué debe aprender el alumno? ¿Cómo debe aprenderlo? ¿Y para qué? Y si ustedes tienen esas 3 preguntas en la cabeza y leen cualquier criterio de los que nosotros hemos desarrollado, verán que se contestan a esas 3 preguntas. ¿Vale? Vale. En la meta 2 nosotros ya redactamos los criterios de evaluación. En principio lo hicimos para tercero de la ESO. Era el primero que nos pedían porque era el nivel de, por ejemplo, para tercero de la ESO, para segundo bachillerato, era el nivel superior de cada uno de los currículos. Y después ahí, a partir de él, una vez aprobado, a partir de él íbamos bajando a los cursos inferiores. ¿Vale? Bueno, que había una relación entre los criterios de evaluación con un marco competencial, tenía que estar patente en la redacción y que tenían que estar de acuerdo con los objetivos de etapa. Todo lo que acabo de explicar ahora mismo. ¿Vale? Eso tuvo un proceso, es decir, se redactaron los criterios, se volvieron a estudiar. Y estoy seguro que si seguimos cogiéndolos de aquí a 2 años más, le seguiríamos haciendo cambios. ¿Vale? Pero hay que parar el trabajo en algún punto. Bien. Vamos a ver qué son los estándares de aprendizaje evaluables. Los estándares de aprendizaje van a ser la base sobre la que se van a crear las pruebas escritas a las que se van a tener que someter el alumnado en el final de la etapa. La que nosotros llamamos comúnmente la reválida. ¿De acuerdo? Entonces, esos aprendizajes son los que tienen que tener los alumnos conseguidos cuando acaben la etapa. No en primero, no en segundo. Por tanto, en nuestras programaciones de primero de la ESO no pueden aparecer los estándares de aprendizaje como objetivos a conseguir, ni en la de segundo. Y ustedes me dirán, sí, pero es que en el boletín que ustedes van a... Bueno, yo no, el que le vaya a ser, el que van a publicar, cuando la Consejería de Educación publique los criterios en el Boletín Oficial de Canarias, van a aparecer criterios de primero de la ESO, criterio 1, la redacción, estándar de aprendizaje, ¿vale? Pero eso es una forma de demostrar al Ministerio de Educación que nosotros estamos cumpliendo con lo que ellos han dicho. Es decir, ustedes no nos han dado secuenciados los criterios de evaluación, nosotros sí lo hemos hecho, pero aún así seguimos cumpliendo con las especificaciones de ustedes, ¿vale? Entonces, la recomendación desde las comisiones es que solo se fijen en la redacción del criterio y en su explicación, en nada más. Y trabajando eso de forma correcta, estarán trabajando los estándares, estarán trabajando los objetivos y los contenidos, ¿vale? Bueno, y ahí está el resumen de lo que les acabo de hablar, ¿vale? ¿Dónde se encuentran los estándares en los criterios? Pues miren, les he puesto de ejemplo precisamente uno de primero de la ESO, para que vean que a pesar de no ser un curso final de etapa, sí están incluidos. Esto se lo mandamos al Ministerio para demostrar que lo estábamos haciendo correctamente. Ahí tenemos el criterio primero, ahora lo vamos a ver también otro con cuarto de la ESO, otro ejemplo más desarrollado, pero ahí lo tenemos en uno del primero y en la letra que ustedes tienen marcadas en amarilla, que no la verán ahora, pero se les explicará en uno más grande después, están los criterios 10 y 11, los estándares de 10 y 11, ¿vale? Incluidos en la redacción. Vale. Aparte de eso, teníamos que, eso ya no es una cosa nueva, sino también viene de la LOE, había que incluir los contenidos canarios, ¿vale? A veces nos encontrábamos con alguna dificultad para incluir algún contenido canario en algún criterio de evaluación. Lo salvábamos diciendo que al alumno debería aportarse ejemplos que estuvieran en su entorno cercano, ¿vale? Porque en cosas de estructuras
Por ejemplo, podemos estar hablando de puentes conocidos en el mundo, pero también podemos estar hablando de puentes que ellos tienen más cerca y pueden ver mucho mejor, ¿vale? Si se trata de que solo vean cómo es la distribución de fuerza. Y bueno, intentamos aflojar un poco la carga conceptual que en algunos casos era muy alta, con un nivel muy alto para el tipo de alumnado que nosotros consideramos que tenemos en la mayoría de los centros de Canarias, ¿no? Intentando equilibrarlo con un aspecto procedimental. ¿Vale? Bien, ya listo. Ustedes saben que desde el currículo de 2007 la evaluación del alumnado se hace de dos maneras. Por un lado, los conceptos y los procedimientos, lo que sabe hacer el alumno, al que le ponemos una nota numérica. Un documento para evaluar eso son las rúbricas, por ejemplo. Bien. Y por otro lado, las competencias básicas. Cómo el alumno está adquiriendo esas competencias básicas. Para eso tenemos el documento escalera. Con el documento escalera y con las rúbricas, al final tenemos la nota del alumno. ¿Vale? El documento escalera lo están desarrollando ya, no nos estamos encargando nosotros de eso. Y ya tienen publicado en la página web de la Consejería los correspondientes en borrador a primero, tercero y primero bachillerato. ¿Vale? Bien, y ahora pues pasaremos a ver específicamente la de tecnología. Hola. Sí. Bueno, yo les voy a explicar la parte específica de tecnología. Lo que vamos a hacer va a ser, bueno, como ha dicho Jorge, explicar cómo se han elaborado ese currículo, cómo se han elaborado esos criterios de evaluación, ¿vale? Que de momento tienen ustedes en borrador. Como habíamos comentado, los criterios de evaluación tienen que ser integradores, tienen que ser competenciales y lo que van a llevar incluidos pues todos esos elementos curriculares. Esos elementos curriculares que son esas competencias, los estándares de aprendizaje, los propios criterios que vienen del Ministerio, metodologías, etcétera. Nosotros hemos elegido un criterio de cuarto de la ESO, en particular el criterio 2, y bueno, muy brevemente les voy a comentar el proceso que hemos seguido. Inicialmente lo que hicimos fue coger el boletín del Estado, en el que aparecían los criterios de evaluación en base a los bloques de aprendizaje, no sé si se ve bien desde el fondo, imagino que no. Está relacionado con los estándares de aprendizaje evaluables y como hemos cogido para hacer el modelo el de cuarto, solamente aquí, como indicó ya anteriormente Jorge, es donde vienen los contenidos, ¿vale? En el resto de los niveles solamente encontrábamos lo que era criterio de evaluación con estándares de aprendizaje. Como habíamos comentado, lo que nos habían dicho era que teníamos que intentar cohesionar o intentar reunir aquellos criterios de evaluación que tuvieran relación para reducir el número de criterios que venían desde el Ministerio. Entonces tuvimos que hacer un análisis del boletín, como venía, y en este caso en particular lo que hicimos fue coger el criterio de evaluación 2 y 3. El 2 dice acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y uso responsable, y lo unimos con el 4, utilizar equipos informáticos. Eso estuvimos mirando los estándares que venían asociados. En este caso, efectivamente, los estándares 2.1 y 2.2 son los que vienen asociados con el criterio de evaluación 2, ¿vale? La numeración tiene esa relación. Y también incluimos el 1.2, que en principio estaría relacionado con el criterio de evaluación 1, ¿vale? En este caso no ha habido que hacer muchas modificaciones, pero en los diferentes niveles sí se hicieron muchísimas modificaciones. De hecho, se modificaron bloques de aprendizaje, se unieron con otros bloques de aprendizaje diferentes para conseguir al final pues unos bloques que fueran que estuvieran más cohesionados, básicamente. Espera, no, vuelve para atrás. Si se fijan, gracias. Si se fijan aquí, esto es lo que ustedes tienen, ¿vale? Lo que se les ha dado. Los estándares de aprendizaje, aquí lo que vemos es que son los mismos, los del Boletín Oficial del Estado y los del Currículo de Canarias, solo que se ha cambiado la numeración, ¿vale? Ya no tiene sentido mantener la numeración de 1.1, 2.1 y tal, porque los criterios ya no son los que eran,
Por lo tanto, ha habido que volver otra vez a numerarlos, pero simplemente se han vuelto a numerar. Los estándares son exactamente los mismos porque no se nos permitía cambiarlos en ningún momento. Ahora sí. Vale. Entonces, como habíamos comentado, en la redacción de ese criterio de evaluación y en la redacción de la explicación del propio criterio de evaluación, tenemos que tener incluidos, por un lado, los estándares. ¿Pasa, Jorge? Por un lado, los estándares. Esos estándares de aprendizaje son los que están ahí debajo, el 2, el 3 y el 4, que es lo que venían de atrás. Y lo que vamos a ver ahora es cómo esos estándares quedan reflejados en lo que es el propio criterio y la explicación del criterio. El primer estándar describe las formas de conexión en la comunicación. Viene reflejado, pues, en la parte negrita, que es el propio criterio, reconoce y compara las formas de conexión y en la explicación identifica y clasifica las distintas formas de conexión. El siguiente estándar de aprendizaje localiza, intercambia y publica información. También queda reflejado, como vemos, en la parte que se está marcando, busca, publica, intercambia información y en la parte de la explicación, con el intercambio de información digital y utilizando pues redes sociales, mensajería, etcétera. Y el siguiente estándar, conoce medidas de seguridad aplicables, también vendría relacionado tanto con lo que es el propio criterio con la explicación. Tiene en cuenta criterios de seguridad y responsabilidad y configura niveles de seguridad adecuados en cada caso. Además de los estándares de aprendizaje, también tuvimos que incluir los contenidos. En este caso, los contenidos venían ya dados desde el propio ministerio, ¿vale? Recuerden. El primer contenido, clasificación y diferencia de los tipos de redes, aparece en la explicación, así como los tipos de redes que se pueden formar entre ellos. Y el de publicación e intercambio de información en medios digitales aparecería en el criterio, publica, intercambia información y otra vez explicamos lo de que publica, intercambia información. ¿Vale? Bien. Después tuvimos que relacionar ese criterio de evaluación con las competencias clave. En principio, si ustedes analizan los criterios de evaluación que se les han entregado, probablemente verán que alguno de esos criterios de evaluación podría estar relacionado con más competencias clave de las que aparecen. Lo que ocurría es que no nos permitían o nos daban la orientación de que no podíamos o que intentáramos utilizar solamente aquellas competencias clave que estuvieran más relacionadas, ¿vale? Para tampoco llenar eso de competencias. Evidentemente van a encontrar algún criterio que podría estar relacionado hasta con las 7 competencias y solamente van a aparecer 4. En algún caso hemos podido poner hasta 5, ¿vale? Pero hemos intentado hacerlo para que después a la hora de trabajarlo pues sea mucho más sencillo. Aquí lo hemos relacionado, espera, dale para atrás. Aquí lo hemos relacionado con la competencia digital, que se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas, interactuar con otras personas de manera oral y escrita. Y eso se ve reflejado, ahora sí. Y eso se ve reflejado en la parte del criterio de publicar e intercambiar información, intercambio de esa información con información digital, uso de redes sociales, mensajería y en los propios contenidos, ¿vale? Publicación e intercambio de información. Otra competencia con la que relacionamos este criterio es con la competencia digital. En este caso no hace falta mucha explicación porque estamos incluso dentro del bloque de tecnologías de la información y la comunicación, ¿vale? Pero bueno, implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar esa información. Y aquí, pues como digo, este está bastante integrado, entonces toda la explicación incluso del criterio ya tiene relación con esa competencia y, bueno, pues bastante parte de lo que es el enunciado del propio criterio y los contenidos. La otra competencia que relacionamos fue la de aprender a aprender, que está relacionada o indica que el alumno desarrolle su capacidad para organizarse, para tomar decisiones, para organizar su propio aprendizaje, organizar las tareas, trabajar de manera individual o colaborativa. Y eso está relacionado o se ve en el criterio, en la parte en la que el alumnado tiene que organizarse para conseguir buscar información, publicarla, organizarse con sus compañeros para pues, elaborar todo ese tipo de tareas que les encomendemos. Y finalmente la competencia social y ciudadana, en la que hace referencia a las capacidades para relacionarse con las personas, participar de manera activa, democrática, en la vida social y cívica, ¿vale? Y eso estaría relacionado con la parte del criterio en el que se habla de los criterios de seguridad y responsabilidad, en la parte que tiene que utilizar pues todo ese tipo de redes sociales y que tiene que asumir las responsabilidades que conlleva el uso de estas redes. Vale.
Como comentábamos, desde el currículo de tecnología, y desde todos los currículos, tenemos que trabajar todas esas competencias clave. ¿Vale? Todos tenemos que contribuir a la adquisición de esos niveles competenciales que se nos van a pedir al final de la etapa. Las competencias son 7, ya todos lo sabemos, se modifican respecto a las competencias básicas, que eran 8. Son la competencia lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, las sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y la conciencia y expresiones culturales. Si se fijan en los currículum que están publicados ahora mismo, todas las competencias se van a trabajar en todos los currículum. Solamente tuvimos dificultades para conseguir encajarlas en el currículo de segundo de bachillerato de Tecnología de la Información y la Comunicación. Ahí solamente tenemos relación con 3 de las competencias, ¿vale? Pero bueno, en el resto del currículum, porque bueno, es un currículum muy específico, en el resto de los currículos sí se trabajan todas las competencias, de manera que una vez que se trabajen todos los criterios de evaluación que están en el nivel correspondiente, se habrán trabajado también todas las competencias. Bueno, ahora simplemente lo que les comento un poco es cómo contribuye cada una de las competencias. La competencia lingüística, pues bueno, tiene el alumnado que emitir mensajes claros, coherentes, usar un vocabulario adecuado, argumentar, convencer, tiene que elaborar informes y esos informes tendrá que exponerlos, etcétera. Sigue, aquí voy a ir rápido. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues sabemos que nuestra asignatura se nutre de ciencias como son las matemáticas y la física, ¿vale? El alumno tiene que determinar y analizar preguntas, tiene que desarrollar una serie de destrezas y habilidades en la manipulación de máquinas y herramientas, tiene que conocer datos y procesos científicos para dar solución a los problemas que se le planteen, etcétera, etcétera. La competencia digital. Sabemos que uno de los recursos que tenemos que utilizar precisamente son lo que son las TIC. La competencia digital viene bastante relacionada, bastante intrínseca. Tiene que desarrollar estrategias de búsqueda, análisis y procesamiento de la información y después, bueno, utilizar el software adecuado en cada caso y tener una actitud crítica y de seguridad en el uso de la red. La de aprender a aprender. La de aprender a aprender habla de la capacidad que tiene que tener el alumnado para organizarse, para planificar sus propias tareas, para ser capaz de extrapolar los aprendizajes a situaciones de la vida cotidiana, respetar derechos de propiedad, tomar decisiones de forma activa, democrática, etcétera. ¿Sí? Las competencias sociales y cívicas están relacionadas con el trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Desde nuestra materia se realizan bastantes trabajos en grupo, ¿vale? En el que el alumnado tiene que organizarse, tiene que distribuir tareas, tiene que aprender a respetar las ideas propias, las ideas de los demás, a ser tolerante, etcétera. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia es bastante intrínseca a lo que es el método de proyectos. Consiste básicamente en que el alumnado sea capaz de plasmar esos contenidos que está aprendiendo, esos aprendizajes que tiene, plasmarlos en un producto final. Tiene que ser capaz de repartir tareas en condiciones de igualdad, tener liderazgo, actuar como agente social, asumir responsabilidades, desafíos y demás. Y finalmente la de conciencia y expresiones culturales. En este caso lo que consiste es en desarrollar la imaginación, desarrollar la creatividad, apoyar las producciones propias, producciones ajenas, volver a rediseñar aquellas ideas que no tengan el resultado que se esperaba, ajustar los procesos para conseguir resultados adecuados, etcétera. Vale, como había comentado el compañero antes, en la propia explicación del criterio de evaluación ya se dan una serie de orientaciones metodológicas y estrategias didácticas que en este caso, respecto a la ley anterior, sí pasan a ser prescriptivas, ¿vale? Entonces, en principio lo que hemos tratado de hacer, lo que hemos tenido que hacer, es darle a ese currículum un enfoque, o esa metodología tiene que tener un enfoque práctico y competencial. Eso quiere decir que tenemos que partir de la base, evidentemente, de que la metodología tiene que ser variable, ¿vale? Tenemos que ser capaces de adaptar esa metodología que tenemos a las necesidades y a los momentos en los que estemos de esos aprendizajes. Pero siempre el alumnado tiene que aprender de manera significativa, ¿vale? Tenemos que intentar que
investigue, que realice tareas, actividades, ejercicios que se le planteen. Y como ya hemos comentado anteriormente, esas actividades o esos ejercicios tendrán que estar, en la medida de lo posible, relacionados con su entorno más inmediato, ¿vale? Porque es la mejor forma que tenemos de interiorizar esos aprendizajes. Esos aprendizajes, además, deben realizarse de manera que favorezca lo que es la reflexión, sentido crítico, trabajo en equipo, que se contribuya a valorar lo que son las opiniones de los demás, el respeto, la tolerancia, etcétera, economía de recursos y demás, ¿vale? Para hacer este enfoque práctico y competencial, nosotros hemos puesto como uso imprescindible el uso de dos recursos, que son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y el taller. El alumnado tiene que plasmar esos aprendizajes que tiene de alguna manera, ¿vale? Tiene que utilizar esos recursos. Por lo tanto, va a tener que saber utilizar el software adecuado para plasmar todos esos aprendizajes, para, pues, si tiene que elaborar un informe, si tiene que presentar ese informe, desarrollar una exposición. Cuando en aquellos momentos en los que a lo mejor no podamos utilizar el taller, no podamos conseguir plasmar eso en un proyecto, pues que utilice simuladores. En principio se ha dejado bastante abierto lo que es el uso de simuladores que tiene que utilizar o de programas de diseño, lo que sea, pero sí que los utilice, ¿vale? Ya cada uno en base a la situación de su centro y demás, y a lo que considere oportuno en cada momento, pues verá qué programas o qué software es el más adecuado en cada caso. Pero evidentemente sí tiene que trabajarlo, sí va a tener que utilizarlo. Y después todas esas explicaciones tiene que ir apoyado por ejemplos prácticos que se construyan en el taller, ¿vale? Siempre en la medida de lo posible. Y eso debe ser el referente principal para poner en práctica todos esos aprendizajes. Como habíamos comentado antes, que cómo se hacen las cosas, por qué se pueden hacer, ¿vale? Saber cómo se hace. Y que seamos capaces, pues, de tener al final un producto final y analizar ese producto final que obtenemos. Vale, no, ponme las rúbricas. Vale, como habíamos comentado, los criterios de evaluación son el referente que tenemos que utilizar, ¿vale? Para poder evaluar esos criterios de evaluación, se están diseñando las rúbricas. Así muy por encima les voy a explicar cómo se están diseñando las rúbricas, un poco para que tengan una idea. Vale, para elaborar las rúbricas tenemos 4 pasos. Un primer paso que es el análisis técnico del criterio de evaluación, es decir, se coge el criterio de evaluación, se analiza, se ve qué finalidad tiene ese criterio, qué metas es la que persigue, qué instrumentos son los que dice que tenemos que utilizar. Después se redacta lo que se conoce como un descriptor núcleo, que es plasmar esas intenciones del criterio de manera clara, ¿vale? Para que se pueda evaluar esas conductas que puedan ser observables. Se selecciona una serie de graduadores para poder conseguir o poder identificar el nivel de logro de esas conductas observables y finalmente se redacta la rúbrica a partir de los criterios de evaluación. Ahí tienen inicialmente ese análisis que se hace del criterio de evaluación. Lo que se tienen que ver, lo que se trabaja son esos procesos cognitivos. Pasa a la siguiente. Los procesos cognitivos que aparecen, ahí tienen un ejemplo con un criterio de evaluación. Y entonces lo que se ha hecho son esos verbos que comentaba Jorge antes, que son verbos observables, lo que hace es que se van a marcar y se van a relacionar con esos procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son 6, identificar, comprender, aplicar, que sea capaz de analizar y valorar, que sea capaz de sintetizar o de crear algo y que sea capaz de emitir juicios. Se seleccionan esos verbos observables, se ve con qué procesos cognitivos se relacionan, ¿siguen? Y a partir de ahí se redacta lo que es el descriptor núcleo. Si comparan el descriptor núcleo con el criterio de evaluación que aparecía anteriormente, es prácticamente el mismo, pero está como más especificado todo, ¿vale? Que quede todas esas conductas observables muchísimo más claras. Sí. Después se nos han dado una serie de graduadores, que esos graduadores van a poder valorar o se van a relacionar con procesos, actitudes, productos, recursos y contextos. Por lo tanto, en ese criterio de evaluación tenemos que identificar esas 5 partes, los procesos, actitudes, productos, recursos y contextos, y después vamos a ver con qué graduador van a estar relacionados. En esa tabla lo que aparece en amarillo es con qué graduador aparecería relacionados pues, los procesos, los recursos, etcétera. Sigue. Se nos suministran unas tablas que sirven para redactar esa graduación.
saben que las rúbricas aparecen con 4 niveles de logro. Aquí tienen del 1 al 4, son esos 4 niveles de logro, de manera que si lo que queremos es ver, pues por ejemplo, la perfección de un producto, pues el nivel de logro 1, que sería el más bajo, pues de forma errónea, con errores destacables, etcétera. El nivel de logro 2 sería con errores esperados, el nivel de logro 3 adecuadamente y el 4 pues con acabado destacable, etcétera. Aquí tienen un ejemplo de cómo se ha hecho, bueno, y aquí tienen el resto de los graduadores, ¿vale? Cómo se ha mostrado. ¿Sigue hasta el ejemplo? Sigue. Vale, al final, una vez que se ha hecho esto es lo que quedaría de la rúbrica. Pasa a la siguiente y después volvemos a esta. Vale, aquí tienen el criterio de evaluación 1 que se ha cogido como ejemplo. Y entonces, lo que aparece donde está el insuficiente, suficiente, notable y sobresaliente es ese descriptor núcleo. De ese descriptor núcleo se ve qué es lo que queremos conseguir. En el primer caso dice, diseña y crea un prototipo que dé solución. ¿Vale? Ahí, ¿qué es lo que me interesa observar? Me interesa observar ese producto, ¿vale? Ese prototipo que voy a hacer. Por lo tanto, me iría en la tabla de expresiones para redactar la graduación, vamos a la parte de la perfección del producto. Y ahí añadimos los 4 niveles de logro. El primer nivel de logro correspondería a lo que es el insuficiente, diseñe y crea un prototipo que dé solución de forma errónea. El siguiente nivel de logro al suficiente, diseñe y crea un prototipo que dé solución con errores comunes. El siguiente sería de forma adecuadamente acabada y el último de forma destacable, ¿vale? Y ahí se va elaborando. Después, si pasamos a la siguiente, seguimos con el criterio y dice... de forma colaborativa distribuye tareas y responsabilidades. Vale, ahí ¿qué es lo que me interesa observar? Lo que me interesa observar es el interés de ese alumno. Por lo tanto, lo que haría sería ir a esa parte y entonces volver otra vez a establecer esos 4 niveles de logro que se nos han venido dando en esas tablas. Y así finalmente, vuelvo a la diapositiva anterior, a la que se ve la rúbrica, y así es como conseguiríamos esas rúbricas para todos los criterios de evaluación de todos los niveles, tanto de la ESO como de bachillerato. Vale, pues hasta aquí. Vale, pues gracias. Y ahora si tienen alguna pregunta o cualquier cosa. Un par de anotaciones que no dije antes, esperando a que ella terminara lo de perdón. A ver, como ven, ha sido un encaje de bolillos, un puzzle, el de tanto para crear los criterios de evaluación como para crear las rúbricas, ¿no? Problemas que nos hemos encontrado a lo largo de estos 2 años. Empezamos trabajando con competencias básicas, después aparecieron las competencias clave, ¿vale? O sea que tuvimos que reorganizar todo. Al principio, en primero y segundo, tecnología era optativa. Afortunadamente eso se pudo cambiar y ahora es obligatoria en Canarias, ¿vale? No teníamos presencia en el cuarto de académico. Se asesoró a la Dirección General de Ordenación diciéndole que no era de recibo que no estuviéramos en el cuarto académico cuando en bachillerato teníamos tecnología industrial, ¿vale? Entendieron cuál era la postura y se cambió. Problema ahora en bachillerato. Las tecnologías de la información y la comunicación, la de primero bachillerato tiene un currículo extensísimo, enorme. El de segundo bachillerato es corto. Pero ahí no hemos podido hacer nada más. Vale. Y en cuarto, otra cosa. Es decir, nos aceptaron la propuesta de incluirnos en cuarto académico, pero con el mismo currículo y 1 hora menos. ¿Vale? Bueno, nos podemos dar con un canto en los dientes. Por lo menos tenemos presencia ahí que al principio no teníamos. Ya formará parte de cada profesor en intentar adaptar el currículo de cuarto de la ESO, de tecnología de cuarto de la ESO, para los alumnos que están en el cuarto de aplicado o en el cuarto de académico. ¿Vale? Es un mal menor, pero no solo nos ocurre a nosotros, ¿de acuerdo? Hay otras materias también que les ocurre lo mismo. Es decir, que no tienen las mismas horas en uno que en otro. En general, y al contrario de lo que pasó en el transcurso de la LOCSE a la LOE, nosotros no hemos perdido horas en general, a nivel particular. En primero bachillerato se han perdido 1 hora, pero la han perdido todo el mundo. Pero no es una cosa exclusiva de tecnología. Recuerden que el paso de la LOCSE a la LOE sí hubo pérdidas de horas porque teníamos 3 horas en algunos niveles y pasamos a 2. ¿Vale? Por lo tanto, ¿podemos estar contentos con el resultado? Por lo menos si lo comparamos con otros cambios de leyes. Nosotros esperamos que este currículo que se ha desarrollado
le sea mucho más sencillo y más inteligible que el que viene del MEC, que el que venía del MEC. Ustedes vieron un ejemplo antes ahí de pasada, cuando Belén estaba explicando cómo se formaban los criterios de evaluación, que aquello era un desastre. Además, no viene explicado, no viene con orientaciones metodológicas, viene escuetamente en 3 columnas, contenidos en el caso de tecnología de cuarto de la ESO, en el resto no venían, criterios de evaluación y estándares. Hemos intentado explicarlo mucho más. Algunos de ustedes podrán decir, ¿por qué han incluido el uso de equipos informáticos y el taller sabiendo la escasez que tienen los centros? Nosotros somos profesores, nosotros no hemos sido liberados para realizar este trabajo, ¿eh? Eso quiero que quede claro. Hemos estado al pie del cañón y cada uno de los días que hemos empleado en desarrollar este currículo. Pues lo hemos incluido por una razón primordial y además surgió al principio, antes de empezar con todo esto. En el año 2001, los profesores de tecnología reivindicamos que la administración o a quien competiera este asunto debía financiar el material y las herramientas que tecnología debía usar en los talleres. Nosotros éramos una asignatura que llevábamos poco tiempo porque quien más podía llevar 9 años, porque tampoco era la ley del 90, pero no se instauró en todos los centros en el 90, sino un poco más tarde. Necesitábamos herramientas, o por lo menos mantenerlas, las que teníamos, y necesitábamos material. Cuando, no me acuerdo quién fue el responsable, afortunadamente, para no meter la pata aquí y no hablar de alguien que no puede defenderse, dijo, hemos observado los criterios de evaluación de la materia y realmente no hay ninguno que indique que ustedes deben usar el taller. A lo mejor, en ese que dice que el uso de herramientas y materiales, a lo mejor, pero eso también se puede dar en la teoría. Bien, pues ahora nosotros lo hemos incluido adrede en el criterio y en la redacción del criterio, porque como es prescriptivo, pues ahora tendremos que hacer fuerza y exigir allá donde tengamos que exigir a los equipos directivos, a los centros, o a la Dirección General del Centro, o a quien fuera, quien se encargue de la dotación esta, o al Ministerio, que necesitamos esos recursos, que necesitamos equipos informáticos y que necesitamos material para el taller. ¿Vale? Entonces, bueno, también sabemos además que hay otro motivo, y es porque igual que en otros gremios, en el nuestro también hay gente que no ha pisado nunca el taller y que perjudica al resto de los compañeros del departamento o a la valoración de la materia en el alumnado. ¿Vale? Entonces también queremos obligar a que todo el profesorado se remangue la camisa y que se manche las manos trabajando en el taller, que sé que probablemente todos los que estamos aquí lo estamos haciendo. ¿Vale? Bien, pues creo que no se me olvida nada más. Pregunta. Bien, pues si no tienen nada más que aportar, muchas gracias.